Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este amanecer del día 10 de junio del año 2022 en el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en Jericó, provincia del Cartama, al suroeste del departamento de Antioquia, en el país Colombia, territorio de los pueblos originarios Abya Yala, mal denominados América, haciendo énfasis especial en esa lectura, porque precisamente cuando tomamos la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra proclamada, amén, en la mañana en el libro de los Reyes, que se viene trabajando sobre el profeta Elías y todos estos fenómenos naturales que han acontecido allí y siempre han de existir y habrán de existir porque hacen parte de los elementales, los espíritus libres de la creación, la tierra esta y nosotros, espíritus libres en el Señor, amén. Aire, agua, tierra y fuego, que funde, que amalgama, que da vida al el Espíritu Santo ya con la nueva alianza en Jesucristo y que sigue aconteciendo en nosotros. Y en particular la metáfora de la cueva donde Elías se esconde, porque Jezabel quería eliminarlo como se habían eliminado a los profetas, como en la ley antigua del talión, ojo por ojo, diente por diente, mal por mal, y eso crea ser de venganza. Eso es humano, eso no es divino. En divino la creación es perfecta y crea el bien, genera bendiciones, trae bendiciones. Amén. Es cuando el hombre, el ser humano, que deja habitar allí, que deja dominar esa fuerza contraria, viene el asunto de la moral, la conciencia ambiental. Por eso es fundamental hacer énfasis allí, para poder garantizar una conexión en sí mismo, alma, mente y cuerpo, similar con otros seres amados, humanos, porque nos da la genética, tenemos esa ancestralidad, esa memoria ancestral. Revisitaba de Hastinger y las constelaciones familiares. Ayer me venía trabajando sobre eso, ya enseguida hablamos del tema académico, pero en la palabra, esos mapas genéticos, culturales de las diferentes culturas existentes en su momento y que han ido evolucionando desde antes del pueblo de Israel, ya en la aparición de la religión judía, ¿cierto? Judeo-cristiana posteriormente, con Cristo hasta ahora, y seguir todos esos tejidos antropológicamente, en la arqueología del paisaje, cómo se repliegan, y en el habitar, en la forma de relacionarse y el cómo ser siendo testimonio de una verdad revelada por Dios en su momento, ahora más clara, con manifestaciones, revelaciones múltiples, de que en realidad la fe, la confianza y la esperanza priman. Amén. Y ahora en Pascuas. Pero en la cueva, el encierro, encerrarse en su mundo, pero para dejarse ahogar en los remordimientos, en los miedos y las angustias, no. Hay que ir con la luz encendida y comer y beber, porque atravesar esos desiertos es con agua. Es una interpretación de esa metáfora que bien se tiene allí. Igual acontece con cada ser siendo espíritu, porque todos son circunstancias que no dependen del ser humano, de la naturaleza. Otras son connaturales, fuerzas superiores, pero como se decía ahora, unas son del ser humano, otras son de la naturaleza y otras son de las mismas infraestructuras o cosas que creamos, sin haber una conciencia ambiental, sin una conexión mística, espiritual, mental e intelectual, física y emocional. Esa tría amalgamada, el amor, la mornización de ellas. Ya vamos llegando rápido al Evangelio en soporte, para que se pueda hacer esa confrontación del mundo interior, de todos esos mundos que se sintetizan en uno, según haga uso de esas facultades, de esas cualidades, de esas
dádivas, gracias del Espíritu Santo cada ser. Y ahora sí a leer la lectura situada del orden natural, quitándole todos los obstáculos, limpiando el rostro de Cristo en nosotros. Ya me vengo al Evangelio. Eso va y viene, iteración, reiteración, maravilloso el trompo. Navegando en toda la historia sagrada, la arqueología sagrada, la geografía sagrada. Amén. Entonces, el cuerpo, como tal, rostro, una identidad, una vinculación ontológica como tierra, como corpus, eso somos, corruptibles. La corrupción natural es un proceso hasta agotar y seguir siendo, después de esta espaciotemporalidad que mencionaba ahí con las constelaciones, ahora sí, familiares. Es un trabajo que se hizo para hacer antropológicamente desde la psicología estudios y sanar almas, espíritus que están afectados, adoloridos, entristecidos, adormecidos, para despertarlos, reactivarlos, sintonizarlos. Como ya no están las piezas, mire qué hermosa metáfora, para el arquetipo, en el rompecabezas, pues se hace una simulación entre comillas, se toman prestadas almas de antes, la memoria ancestral previa, la memoria del déjà vu, en perspectiva, la historia del futuro, que ayer hacía alusión a eso. ¿Cómo que la historia del futuro? Por supuesto. Somos el espacio no existe, el tiempo no existe, y espaciotemporalmente estamos conectados como energías en procesos de transformación. Ahorita decía en Fundación Amaya, en una frase de Fray Alejandro Tobón, en Santa Teresita de Jesús y su experiencia mística, transverberación. Decía ahorita concienciación, conexión, transformación. Más allá de la transformación es la transverberación, porque es sentir el fuego de Cristo que quema su ser interior, su corazón, su alma, su propio espíritu. Se funde en uno solo. Es una vinculación íntima. Y eso solo se da por experiencia mística de vida. Eso no es científico. Eso no es historia, ni ideología, ni cuentos, ni retórica. No. Y no es para discutir. No. Y no tiene sentido. No. Y no aporta nada. No. A las vanas glorias. A las leyes humanas. A los tratados humanos. Para el poder, para el tener, para el placer. No, al contrario. Le van a dar pauta a todo ello. Y a eso, ahora sí, aconteciendo con el Salmo que decía, tu rostro buscaré, Señor. Dejar que Él acontezca en cada ser siente. Y lo que allí en el Evangelio de San Mateo denuncia sobre lo grave del adulterio, de la corrupción, invito en el hermano San Pablo a mirar el asunto de las relaciones humanas, de la forma de relacionamiento, pero sobre todo las formas de percibir, de experimentar y de significar el ser, su valor, su sitio como órgano de un espíritu con su gracia. Y todo es un corpus. ¿Quién va a atentar contra un elemento del macroórgano? Que funcionen las fichas por separado, ¿no? Para poder, no es un juego, es real, pero para poder acontecer en ese arquetipo, todas las piezas son esenciales. Entonces la individualidad y la universalidad, pero de la majestuosidad divina, que ha sido, y lo que ya entramos en materia con maestría en ciencias ambientales, que ahorita meditaba en esa frase precisamente, en gracia al Espíritu Santo de la mañana de hoy, en lo político, en lo económico, en lo social, falla en lo humano, de lo mundano, de lo inmundo, que hacemos de este mundo, en que queremos, en un ser, proyectar lo universal y todo lo demás. Al contrario,
El ejercicio ha de ser que toda esa macrodimensión, toda esa majestuosidad, todo ese universo ya habite en cada ser. Muy del estilo del Dalai Lama, por citar una lectura que he revisado, que hemos trabajado, que se ha sugerido en varios espacios. El universo en un solo átomo, Nocete Ipsum, en Delfos, en la pirámide de Keops. Conócete a ti mismo y conocerás las leyes del universo. ¿Será que un gobernante ya ha hecho eso? Tiene el mundo en su alma, en su mente, en su corazón. Ha estabilizado, ha aquietado esas aguas turbulentas, ha entrado en su propio desierto, como tantos profetas, como el mismo Jesús, que mencionan ahí 40 días y 40 noches en el desierto, en las cuevas del monte Oreb, también el desierto en Moisés, 40 días, 40 noches, también Jesucristo, 40 días, 40 noches. Es una figura, eso tiene su significación, habrá que mirar el sánscrito, el hebreo y los lenguajes antiguos. Nosotros venimos más de una tradición del griego, pero también se conserva, tiene un significado que habrá que entrar a hacer interpretaciones, pero con la actualización de vida, una anamnesis, que ese sí es griego, una actualización ambiental de todos esos acontecimientos, hechos, actos. Porque aquí precisamente cuando en el Evangelio se habla del adulterio, del pecado, no, es darle ocasión a juzgar por la consecuencia, por el daño, por el efecto. Ahí es donde tenemos que ir anticipadamente para que eso no ocurra. Ya sabemos que es un escenario que ocurre por quien no camina en el orden natural, no camina con bendición, no camina en vía a la perfección. Se va al contrario o está dormido ahí en la mitad, como en otras oleadas ahí, donde lo lleven, sin asumir esa responsabilidad ética, moral, social, de ahondar su ser interior, de leer correctamente el exterior, y ahora sí, sin individualismos, sin fanatismo, sin esnovismo, no, tal cual, objetiva en el buen sentido, de que sea natural, ni siquiera neutral como número, no, natural, en orden natural, tal cual, no le quite ni le ponga, como decía en la palabra del maestro ayer, no le quite ni una letra a la ley mosaica, la conoce a la perfección, la vivió y fue judío también. Entonces puede hablar perfectamente como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Vino a darle plenitud, porque más allá de solo cumplir lo que dice un código que es establecido de manera aleatoria, discrecional, a la fuerza, de un solo, que gana adeptos, una ideología, una secta, un grupo de seguidores, likes, y esos son los que gobiernan. Es una criatura rodeada de otras pocas criaturas que no alcanzan a ser ni siquiera una macrocriatura que le pueda competir a un Dios, a unas leyes universales propias de la creación. Cuando insufló los elementales y dio la vida y permanece la vida y a su voluntad, de ahí es que hay que codificar las leyes humanas, los derechos, para eso, al derecho, el orden natural, que es muy ideal, decían allí, perdón, mi maestro tan querido Dilleger, un mundo ideal, pero nos soñamos, y en particular el Espíritu Santo me revelaba hace más de 20 años un ideal donde la tierra no es de nadie. Y hablemos ahora, un sincretismo religioso, una postura, la religión como una de las herramientas para lograr esa conexión espiritual, ese entrenamiento místico, esa trascendencia de lo humano. Listo. ¿Qué nos llevamos a ese viaje al interior y qué leemos en el exterior? ¿Con qué caminamos ahí? ¿Cómo hacemos el giro hermenéutico? Esto va de generación en generación hasta donde llegue. Esto es vida eterna. ¿Cuál es la única razón natural de la existencia humana que mueve en el plan divino en hacer su aporte? Es conectar en el orden natural desde el plan divino
según se lea en sí mismo, acontezca y madure en sí mismo esa conciencia ambiental, esa conexión planetaria y esa transformación como ser y ser siendo coherente con la Madre Tierra, con el Laudato Si, con la casa común, no es malo que tiene que hacer. Deje de preocuparse por el tener poder y placer de esto. Absolutamente todas y todas las criaturas que han existido, que hemos venido aconteciendo y que han de existir, caben en la inconmensurabilidad, en la inmensidad, en la magnanimidad de la obra de la creación, que es perfecta, es perfectible, pero porque no en la lógica humana de querer controlar, de querer dominar, de querer someter. Ayer lo decíamos, pero si ya estamos en la naturaleza, que tenemos que encerrarnos en la cueva, y cuando llega una cueva de ladrones, de ratones, de amigones de lo ajeno, de acaparadores, esos son los dioses paganos, esos son los espíritus del no benigno, esos son los ritos contrarios a un pagamento divino de relacionamiento místico. Bueno, todo eso hace parte de la necesidad de codificar en el orden natural para poder descodificar lo que viene sucediendo. En el capítulo 5, cuando entramos en el 2, el diseño naturalístico, o sea, un diseño de un orden natural, ¿cómo se haría? Hay que hacer una reingeniería de todo, absolutamente. Reingeniería de procesos naturales, sociales y culturales, diría uno una reingeniería ambiental. ¿Qué quiere decir? Ingeniería en el sentido de crear, co-crear con Dios, creer, co-crear y crecer, desde el origen, caminos y fin. La pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, las tres tríadas que hemos venido hablando, ensoñación, imaginación y proposición, percepción, experienciación y significación, mapificación social, mapificación natural, mapificación cultural, para poder comprender esto o tratar de llevarlo al corazón. Las mentes que mencionaba Gardner desde allá y ayer citaba también, ética, sistémica, además de la científica, que es la disciplinar, además la interpersonal, que es humana, humanizante, y la creativa. La ingeniería sí está ocupada de eso. Podemos hablar, ingeniero, podría decir que no. En lo que hemos caminado, en lo que hemos tejido, lo que hemos visto, contrario a eso. Porque cuando se ha visto la humanización en la ingeniería, casi siempre empezó como ingeniería militar, la ingeniería civil en nuestro país. Los militares, los que podían hacer las obras de infraestructura, claro, lo que necesitan los gobiernos para eso, garantizar, entre comillas. Bueno, sí, de todas las partes, desde un sistema de gestión ambientalmente, en espacio-temporalidad y energéticamente de todo acontecimiento. Por eso es tan importante el espacio que sigue, Fundación Cambio Gnosis, porque es donde es el trabajo. No se aprende, no es un contenido, no es un currículo, no, es una experiencia de vida, el tratado de principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. Es un entrenamiento del alma, un entrenamiento de la mente, es un entrenamiento del cuerpo. Y es una vivencia plena en la vida, conectado con la realidad, en las coordenadas naturales.
aunque suena muy técnico, coordenadas, naturalmente. Es repensar, resituar, o sea, recordar en el alma, pasando del pensamiento al corazón, las verdaderas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades reales? Lo decía un colega, ingeniero, Villa, en su tratado para la salud pública, en algún momento su propuesta de maestría, bienestar colectivo. Y él apoyó también esta tesis. Entonces con el maestro Villa, porque es ingeniero y ese sí es humanista. Somos, perdón que lo mencione, sin ser peyorativo, sí, somos más de una corriente humanizante, socializante, colectivizante, universalizante del ser, siendo esa tríada sistémico, crítico, sociocrítico, ambiocrítico, crítico del ambiente y creativo, co-creativo. Ahí es la distinción particular desde la conexión mística. Otros se van más a conectar desde lo político, otros desde lo económico. Es que la conciencia ambiental atraviesa todas las fibras. Por eso ambientalmente es imposible que un ser tenga todas las cualidades, los talentos, las gracias, no. Con todo el amor del mundo sería un embustero. Porque uno apenas acontece en un pequeño nodo, como decía el maestro Miguel Martínez Mígueles, en paz descanse. Fuerza, movimiento y energía. Jorge Carvajal, el maestro, sintergética, biosíntesis, energía y Teresita, el Niño Jesús, transverberación. Con esa relación mística con Jesús, con el Cristo, con el Salvador, trascender a sentir su fuego que penetra, que le mueve, que anima, que trasciende en los sacramentos, confesión, bautismo, comunión, eso es otra experiencia de vida. Además de la meditación, la ordenación y la ayunación, y lo otro, tercer tríada, la caridad, la solidaridad, la bondad, todo es en el amor, esas tres tríadas. Amén, amén, amén. Bueno, esa es la reingeniería. Porque las instituciones se quedaron en no hay conexión, y menos natural. Se articulan, no hay vínculo. El vínculo se establece con conciencia, conexión y transformación, es decir, con alma, mente y cuerpo. Un vínculo espiritual, un vínculo fraternal y un vínculo emocional. Entonces hay el ágape, el fratelli tutti, como dice su santidad Papa Francisco, en el Laudato Si, y mencionado ahorita también de Juan Pablo II con la encíclica de la teología del cuerpo, también Pablo en su tratado del cuerpo, del respeto, de la preferencia de ser individualmente conectado con la divinidad, pero que si se tiene la compañía sea en la misma respeto de la individualidad y suplementando cada uno en su camino, con su responsabilidad ante el Creador, corresponsable con esta obra de la creación y responsable de su propio ser siendo con antes, durante y después. Multicausal. No solamente que hacen el efecto en la consecuencia y en el daño, no, eso es para tener la antítesis, para no volverlo a hacer. Corrección fraterna, lo reconozco. Prometo no volverlo a hacer. O sea, ahí hay conciencia, hay compromiso, hay una responsabilidad que se tiene que materializar. Venga, fírmelo aquí. Empecemos a alegar un estado en la plenitud que se vislumbra en la visión. Es que, listo, que esto no tendría divisiones, la Tierra, el planeta, no. Ciudadanos planetarios. Morán, ayer mencionaba las inteligencias múltiples asociadas a los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que se pueden articular en las 5, con las 5 funciones de la naturaleza. Pero es precisamente eso, ciudadanos planetarios,
no hay fronteras. La supuesta democracia, que es un juego de apostadores, no habría que apostar nada, porque esto no es un juego, es en serio, es real, el orden natural, y cada ser que ha estado es y estará, ha de tener su propia espaciotemporalidad energética para acontecer y nadie se lo puede estorbar. Y si ese habla en nombre de un pueblo, que sea a quien tiene en el alma, en la mente y en el cuerpo, a todos. Si le cabe todo el planeta a un solo ser, métaselo, pero gobiérnelo en orden natural. Entonces ahí tiene su espacio-tiempo para que ahí critican en las religiones que a un Dios, que entonces los otros se declaran paganos, contrario, no, al que creó esto, el único Dios verdadero que ha existido y nadie puede mostrar lo contrario. No seamos tan arrogantes, cegueras espirituales, intelectuales y físicas, materiales, agregando a las que dice el maestro Edgar Morán, por no hablar, maestro Jesús, cuántas veces lo ha dicho, es que también son escritos, también son testimonios, también son narrativas, pero está la misma creación, el ADN, todos tenemos esa información genética, esa información cultural, esa información del universo en cada célula, pero eso no nos hace Dios, nos hace semejantes, menos en la condición humana. ¿Qué es de ahí? ¿Que es que usted es criatura mía? ¿Cómo así pues? Altaneros, engreídos, enteleridos. Entonces, mis amores, ese es el asunto. Entonces, listo. Y no por representativo en una persona. Ese es responsable. Es que si supiera el encargo que tiene, no lo asumiría, siendo consciente. Porque si uno lo ve humanamente, es imposible que un ser humano, en su ser, pues albergará todo un planeta, a miles de millones de seres. Entonces no sea irresponsable, asuma su propia responsabilidad. Usted, hágalo por usted y que todos lo hagan. ¿Qué haría una organización? Administrar como bien común su propio ser siendo, ayudando a que otros lo hagan, corrección fraterna, llama la atención a uno, a dos, y a todos ya públicamente para que se haga, listo. Asume lo que llama hay pecado, de dónde está la falla, dónde está, se arrepienta que viene a ser el asumir la responsabilidad y asuma un compromiso prospectivo. Lea la consecuencia, porque de eso se va a encargar usted. Valorar el daño, restaurar el daño y potenciar energéticamente desde allí. Y eso tenemos que hacer en nuestra propia vida eterna, en este pequeño territorio, microcuerpo, el rostro de Cristo, como dice el Salmo. Tu rostro levantaré, Señor, eso. Rostro, cuerpo, tierra, humus, hágale. Con esa partícula, haga, Él es la piedra angular. Él es la roca, Jesucristo. Amén. Sobre esa roca se funda todo lo demás. Entonces, viene para hacer la propuesta de hacer esa coevolución natural. Precisamente eso que llaman intervención se coloca entre comillas, porque si estamos ya conscientes ambientalmente, conectados planetariamente y transformando el ser, siendo con otros, o sea, transformando todos ya como todo este órgano grande, Gaia, Laudato Si, Madre Tierra, bueno, creación, tierra solamente, pero que no es solo tierra, agua, aire, fuego, eso habría que tener otro nombre, no sé por qué le dicen tierra, pregunta pues para los investigadores allí, que eso acontezca donde todas las partes y los órganos están conectados, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en plenitud, y es el amor un camino. Amornización. Mis amores, grandes retos, grandes compromisos, pero con toda la actitud, con toda la voluntad, con toda la energía. Dios con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Nosotros mismos. No podemos ir contra sí mismos.
y menos contra nuestro hermano. Un abrazo fraternal para todos, seguimos tejiendo. Dios mediante mañana. Muchas gracias, bendiciones.